Bien, pues vamos a continuar con la sesión. Ahora estamos viendo mecánica clásica, ¿verdad? Vamos a entender lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial, ¿ok? En física utilizamos mucho los vectores, ¿ok? Y pues bueno, nos sirve, es una representación gráfica de cualquier tipo de movimiento. Y con esto pues nos va a ayudar a poder entender, ¿no? Cómo podemos resolver cualquier evento o fenómeno físico. Para entender qué es una magnitud de una escala y una magnitud escalar y una magnitud vectorial, pues tenemos que aprender, ¿no? O bueno, más bien tenemos que entender qué significa cada una de ellas, ¿no? Una magnitud escalar es cualquier magnitud física que queda completamente definida con su módulo o magnitud más su unidad de medida. ¿Sale? Algunos ejemplos de magnitudes escalares son la longitud, el área, el tiempo, la rapidez, la energía, el trabajo y así sucesivamente. De hecho, ustedes habían resuelto un ejercicio de tarea en donde les pedían que ustedes definieran la rapidez, ¿verdad? No la velocidad, la rapidez, ¿sale? Y pues bueno, prácticamente ya les estoy dejando la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Entonces, recuerden que son magnitudes físicas que están definidas por su módulo o su magnitud. ¿Ok? Las operaciones entre cantidades escalares se realizan con números usuales. ¿Sale? Aquí la única precaución que debemos de tener es que sí o sí debemos de aprender a usar las unidades de medida como valores algebraicos, ¿no? Por ejemplo, nos dan el ejemplo, 1m más 2m, pues es igual a 3m, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero calcular la suma, estamos hablando de distancias, de 1 metro más 20 centímetros, pues aquí en estos casos yo tengo que hacer la conversión a metros o a centímetros, ¿verdad? Ya sea que yo haga la conversión a metros o a centímetros, por lo regular siempre vamos a hacer la conversión a metros, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues podemos caer en un error, ¿ok? Algo muy importante que pues siempre deben de tomar en cuenta. Eh, Bien, aquí podemos observar en el ejercicio que hacen la conversión 1 metro más 0,2 metros, pues nos daría como resultado 1,2 metros, ¿no? Si, por ejemplo, quiero multiplicar distancias, en este caso 1 metro por 2 metros, nos damos cuenta que ahora la unidad de medida va a cambiar. Aquí en estos casos sería 2 metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos multiplicando el metro por el metro, ¿no? Aquí está el otro ejercicio, ¿no? En este caso ahora es una multiplicación. Tenemos 1 metro multiplicado por 20 centímetros. Recuerden, tenemos que hacer la conversión de unidad. Aquí sería por 0,2 metros. Y pues bueno, esto nos daría como resultado 0,2 metros cuadrados. ¿Ok? Esa es la única advertencia que nos dan al resolver operaciones con escalares. ¿Ok? Bien, las magnitudes vectoriales son también magnitudes físicas. En este caso está completamente definida cuando se da su magnitud, su dirección y su sentido, además de su unidad de medida. Algunos ejemplos de magnitud vectorial es la velocidad, la aceleración, la fuerza, la cantidad de movimiento o el momentum, ¿no? El torque, etcétera, etcétera. ¿Sale? Para esto, nosotros tenemos que obtener sí o sí esas tres informaciones. Si nosotros no tenemos esos tres datos, entonces no se trata de una magnitud vectorial, ¿ok? Entonces, los vectores recordemos que se representan con una flecha, ¿verdad? Nos dicen que poseen magnitud y dirección. La magnitud del vector está dado por la longitud de la flecha, la dirección viene referente al ángulo con respecto al eje de referencia. Por lo regular, siempre nosotros vamos a utilizar al eje X, ¿ok? O el eje horizontal. Y el sentido, pues es en este caso está dado por la flecha, ¿no? Y corresponde a su orientación geográfica, ¿no? De posición o por una orientación respecto a una recta numérica, ¿no? O sistema de coordenadas. Bien,
Para que nosotros observemos que dos vectores son iguales, sus tres características tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Dos vectores van a ser iguales si tienen la misma magnitud o módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, esta es la gran diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Aquí vamos a ver la representación. Ya la habíamos visto en la clase pasada, pero digo, me gustaría profundizarlo porque vamos a utilizar también operaciones aritméticas de vectores, ¿vale? En estos casos, bueno, es importante que cuando se trata de un vector, tenemos que marcar su condición y poderlo diferenciar de una unidad escalar. Para ello, nosotros vamos a poner una flecha sobre el nombre del vector. Aquí nos dan el ejemplo clarísimo de yo ya le llamaría el vector V, y arriba pues le pongo un sombrerito, ¿no? En este caso sería la flechita. O también podemos marcar en negrita, ¿ok? Podemos poner vector en negrita. Por lo regular nosotros lo vamos a utilizar con la flechita porque pues nosotros hacemos en el pizarrón, ¿verdad? Entonces no estamos trabajando en una computadora, no estamos trabajando en un programa, ¿no? Entonces aquí lo vamos a manejar pues de forma escrita. Para, por ejemplo, definir a un vector, vamos a seguir la siguiente figura. Aquí, por ejemplo, yo les había definido pues el vector con respecto al origen, pero no necesariamente el vector tiene que estar, o su punto inicial o su punto de partida, tiene que partir del origen, puede partir desde cualquier punto, ¿ok? Entonces, en estos casos, aquí nos dan el ejemplo de cuando un vector está definido fuera del origen, ¿ok? Aquí no tenemos x1 y tenemos x2. Recordemos que x1 es la posición, ¿verdad? Con respecto al eje horizontal, la posición inicial, y x2 es la posición final con respecto a la horizontal, ¿no? O al eje absciso, ¿no? Y podemos observar que también estamos con respecto a Y1. Y1 es la posición. Ahora, ¿con respecto a quién? Con respecto al eje vertical, ¿verdad? Y Y2 es pues, la posición final con respecto al el eje horizontal, ¿no? O el eje ordenado, ¿ok? ¿Cómo yo puedo obtener la magnitud con respecto a un vector que se encuentra fuera del origen? Ahí está la fórmula. Como podemos observar, véanlo muy bien, nosotros podemos transformar una cantidad vectorial en una cantidad escalar. ¿Cómo lo puedo lograr? Con respecto a la fórmula de la magnitud. ¿Sale? Solamente así, sí y solo sí, yo puedo transformar de cantidades vectoriales a cantidades escalares. Entonces, como pueden observar, aquí viene la letrita, ¿verdad? Recuerden que se trata de un valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Que vamos a poseer valores positivos. ¿Sale? Está definido tanto en valores positivos como en valores negativos. Pero cuando se tratan de cantidades cuantitativas, ¿sale? En estos casos, sí o sí, pues tenemos que tomar el valor positivo. ¿Ok? Aquí nos daría, pues, la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Para obtener el ángulo es el arco tangente o la tangente a la menos uno de la diferencia de las posiciones respecto a la vertical y con respecto a la horizontal. Y pues bueno, con esto yo obtengo el ángulo teta que aparece aquí representado. ¿Ok? Por ejemplo, esto es algo que a lo mejor no creo que lo vuelvan a ver jamás en su vida, pero si lo llegan a ver, o les llegan a brindar la materia de física en la universidad, ustedes van a tener estas dos opciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la distancia entre x1 y x2, por ejemplo, pero no tengo el valor de la magnitud y solamente tengo el valor del ángulo? Ah, pues estas fórmulas nos van a ayudar, ¿no? Siempre y cuando nosotros conozcamos, ¿no? Cualquiera de estos datos, sin necesidad de conocer este o que conozcamos este, etcétera, etcétera, ¿sale? Si, por ejemplo, yo quiero obtener la distancia con respecto al eje vertical, o sea, la diferencia, aquí nos dice y2 menos y1, pues esto va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo. Y si yo quiero obtener la diferencia, ¿no? De posición con respecto al eje horizontal,
va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Ok? Esto, les repito, lo vamos a profundizar más en trigonometría. ¿Ok? Ahorita, pues como dicen por ahí, ahorita créanme, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Pero ya que veamos trigonometría, vamos a definir por qué con respecto a la horizontal es coseno y por qué con respecto a la vertical es seno. ¿Ok? Bien. Si el vector se ha trazado desde el origen, entonces x1 y y1 pues van a ser iguales a cero, ¿verdad? Pero esto yo ya se los había definido. Prácticamente lo único que estamos viendo es la variación, ¿ok? Y esto del vector, el origen y eso lo vamos a profundizar también en geometría analítica, ¿sale? Porque luego vamos a encontrar la posición, el radio, ¿no? Con respecto a una circunferencia, con respecto a una parábola, una hipérbola, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos identificar cualquier curva, cualquier imagen fuera o dentro del origen, ¿ok? Bien, hasta el momento. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Creo que es pura teoría, ¿no? No hemos hecho ningún ejercicio. ¿Ok? De todos modos, este archivo ya lo tienen ahí en su biblioteca. Está en el apartado de física, ¿ok? Se llama Apuntes con ejercicios de mecánica 2018, ¿ok? Entonces ahí viene, por si le quieres dar otro repaso, ahí aparece. Yo igual lo tengo. Tú también, Bárbara, ¿sí? Todos lo Ah, tienen ya. vale, gracias. Ya, a todos se los di, ¿ok? Bien. Si no lo tienen, me dicen, ¿sale? Para que yo les dé el acceso, pero según yo ya se los di a todos. Vamos con la suma de vectores. Aquí existe el método gráfico. Existen dos métodos, el método gráfico y el método del paralelogramo. ¿Ok? Vamos a resolverlo por el método gráfico. Ahorita vemos cuál es el otro método. Aquí lo que nos dice es que nosotros debemos de colocar los vectores de forma en que la punta o el extremo coincida con el origen del siguiente vector. En este caso, sin que se pierda ninguna de sus características. ¿Cuál es su característica? Magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Y posteriormente, el vector suma se obtiene uniendo el origen del primer vector con la punta del último. Aquí tenemos un ejemplo súper básico de dos vectores. No nos importa ahorita en este momento el valor, la magnitud ni la posición, simplemente nos están diciendo estos dos vectores. Aquí podemos, la única diferencia que podemos ver es el sentido, ¿verdad? Ambos vectores están en sentido hacia el norte, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que este ángulo, perdón, este vector A está un poquito más inclinado, ¿no? Está un poquito más inclinado hacia el eje horizontal y el vector B está más inclinado al eje vertical, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que al momento de realizar el método gráfico, yo puedo definir al vector A y al vector B partiendo desde dónde? Partiendo desde el origen, ¿no? O ya sea desde el origen del vector A o desde el origen del vector B. Esto no implica, no cambia nada, ¿no? Recuerden, en el producto de dos factores, perdón, los factores no alteran al producto, ¿sale? Entonces, en estos casos, aquí, ya sea con respecto a A o con respecto a B. Y nos damos cuenta que desde el punto inicial, en este caso, partiendo del origen de B, hasta el punto final que llegamos de A, podemos ver que esta sería la suma de estos dos vectores. Este vector se le conoce como el vector resultante, ¿ok? Así. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el inverso de un vector? A esto se le conoce como resta entre vectores. Nos damos cuenta, la representación gráfica, tenemos el primer vector, este es el vector A, y aquí nos damos cuenta que tenemos el vector menos A, ¿por qué? Porque el sentido ahora va hacia abajo, ¿sale? Por eso es negativo, pero si nos damos cuenta, tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección, ¿sale? Solamente el sentido es el que cambia. El inverso de un vector corresponde a otro vector de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. A partir del vector, del inverso de un vector, se puede escribir la resta entre dos vectores A y B, como la suma entre A y el inverso de B. ¿Qué quiere decir? En este caso, A menos B es igual al vector A
más menos el vector, perdón, más el vector menos b, ¿sale? En este caso, este sería el inverso de un vector. Ahora, yo puedo calcular cantidades vectoriales con cantidades escalares, solamente aplica para multiplicación, ¿sale? Yo puedo multiplicar un vector por un escalar, ¿sale? Al multiplicar un vector por un escalar, en este caso vamos a llamarlo C, si C es positivo, no afecta el sentido, va a obtener la misma dirección y pues en este caso el único que va a cambiar va a ser la magnitud, ¿no? Podemos observar que se trata de que duplique, triplique o incluso achique, ¿no? A nuestro vector, ¿no? Lo único que va a alterar, pues, es el valor de la magnitud. Sin embargo, si C es negativo, solo va a invertir el sentido del vector, teniendo la misma dirección y la misma magnitud para cuando C sea positivo. ¿Sale? Nos dan un ejemplo. Se puede conocer la fuerza que se ejerce sobre una masa, conocido por el vector aceleración. Entonces, en este caso ya obtenemos la primera fórmula, ¿no? La fórmula es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque la masa es una cantidad escalar, ¿ok? Y la aceleración y la fuerza son cantidades vectoriales. Pero si se dan cuenta, al final sigue siendo un vector, ¿sale? Cantidades vectoriales nos van a dar cantidades vectoriales. Cantidades escalares nos van a dar cantidades escalares, ¿ok? Para que no, pues no haya como que esa, ¿no? Ese cambio. Bien, vamos a también a conocer los famosos vectores unitarios. Ahora, yo les había mencionado que nosotros podemos transformar de cantidades escalares a cantidades vectoriales, pero puedo hacerlo inversamente, o sea, puedo ahora obtener cantidades vectoriales, perdón, cantidades escalares a cantidades vectoriales. Claro que se puede. Se puede con estos vectores, los vectores unitarios. ¿Por qué se conocen como vectores unitarios? Porque son de magnitud uno y son los que van a representar la dirección de cada eje cartesiano. Por ejemplo, si yo quiero obtener el vector unitario con respecto al eje horizontal, en este caso va a ser equivalente a 1,0. Aquí, por ejemplo, lo están representando en tres dimensiones. No le hagan caso ahorita a estos tres. Estos de aquí no les hagan caso, simplemente quédense en 1,0, ¿sale? Y también en Z tampoco le hagan caso porque pues esto casi no lo van a ver, pero bueno. Y con respecto a Y, en estos casos existe un eje o un vector unitario. Este vector unitario lo vamos a llamar J y está representado en 0,1, ¿no? O en este caso se encuentra en el 0,1. ¿Ok? Entonces nosotros podemos transformar de cantidades escalares a cantidades vectoriales. Si nosotros vemos la representación gráficamente en nuestro plano cartesiano, en automático se convierte en una cantidad vectorial. Pero si, por ejemplo, yo no tengo una representación gráfica y me están pidiendo que haga la transformación, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por, en este caso, nuestro vector unitario. Y una vez que ya esté multiplicado por el vector unitario, ahora sí yo ya puedo decir que se trata de una cantidad vectorial, ¿sale? Y lo vamos a ver más adelante, que es a continuación. En este caso nos dan los componentes de un vector, ¿sale? Como pueden observar, las componentes de un vector están representadas en este caso, con estas líneas punteadas, ¿sale? Nos dice, cualquier vector puede escribirse como una combinación lineal de los vectores i, j y k. Descartémoslo solamente con i y j, ¿va? Así, para un vector en dos dimensiones, sus componentes escalares pueden escribirse de la siguiente forma. En este caso, la componente con respecto al x va a ser la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso, yo puedo obtener la cantidad escalar, ¿verdad? Con respecto al eje x y la cantidad escalar con respecto al eje y. Y finalmente, si yo quiero retornar o conocer yo mi vector, pues lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el vector unitario. Entonces aquí nos damos cuenta que estas son cantidades escalares, pero finalmente yo lo puedo transformar vectorialmente multiplicándolo por el vector unitario. ¿Sale? Entonces prácticamente esta de aquí, chicas, esta de aquí sería la representación de un vector.
¿ok? Y esta apúntenla porque es fórmula, ¿sale? Esta de aquí es la representación de un vector, ¿ok? Aquí nos están dando la representación en tres dimensiones y demás, pero en el examen no creo que les pongan este tipo de definiciones con tres dimensiones. Esto ya se ve en la carrera, ¿no? Y dependiendo de la carrera a la que ustedes vayan. Bien, resumiendo, nuestros vectores nosotros podemos definirlo de forma unidimensional. ¿Qué quiere decir que sea de forma unidimensional? Que solamente sea representado ya sea en el eje horizontal o con respecto al eje vertical. Aquí nos dan el ejemplo de que podemos representarlo en el eje horizontal, ¿verdad? Y solamente va a tener componentes en ese eje, ¿sale? Aquí le llaman el eje X. La dirección, por ende, nos dice que esto es equivalente a 0 grados con respecto al eje X y pues bueno, nos dan el sentido positivo, ¿sale? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer la representación con respecto al eje Y, ¿verdad? Aquí al eje Y, el vector unidimensional con respecto al eje Y, pues bueno, nuestro vector, lo voy a llamar B para no confundirnos, entonces B solamente estaré representando con respecto al eje vertical. O sea, en este caso sería la componente con respecto a y lo estaría multiplicando por el eje K, ¿no? El módulo, pues en este caso sería BY. Y pues aquí nos damos cuenta que tiene que ser a 0 grados con respecto al eje Y o también es la representación de 90 grados con respecto al eje X, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que forma un ángulo recto. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces aquí sería 0 grados con respecto al eje Y o 90 grados con respecto al eje X. Pero recuérdenlo muy bien, siempre, siempre, por los siglos de los siglos, amén, vamos a trabajar con respecto al eje X. ¿Sale? Siempre. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues podemos descartar esta posibilidad y solamente nos quedaríamos que estaría a 90 grados del eje X. ¿Sale? Entonces, sigo grabando, ¿verdad? Creo que sí, así sigo grabando. ¿Ok? Y el sentido, pues en este caso va a ser el sentido positivo con respecto al eje Y, ¿verdad? Con respecto al eje Y. ¿Ok? También podemos ver la representación bidimensional, en donde tenemos componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Y pues bueno, aquí nos aparece el módulo. El módulo es la fórmula que acabamos de ver. Aquí observen que es con respecto al origen, ¿verdad? Si estuviera fuera del origen, pues bueno, tengo que sacar la distancia que hay con respecto al eje horizontal y la distancia que hay con respecto al eje vertical. Y pues bueno, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la dirección, pues el que nos va a definir la dirección es el ángulo que se forma con respecto al eje teta. Esta es la letra teta, ¿ok? Y pues bueno, prácticamente nos dice que el sentido se encuentra en el primer cuadrante. No necesariamente un vector se representa en el primer cuadrante. Se puede representar en cualquiera de los cuatro cuadrantes de nuestro plano bidimensional, ¿no? Nuestro plano cuadrático. ¿Ok? Nada más que, pues bueno, para mayor entendimiento o mejor explicación, pues por lo regular siempre lo representan en el primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, esta sería pues la representación. De forma tridimensional, bueno, si nosotros estuviéramos trabajando de forma tridimensional, pues bueno, en este caso tenemos ahora tres ejes, con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Ok? Nos damos cuenta que el vector posición con respecto a K, ¿no? En estos casos sería el vector unitario K, cambia, hay otro valor, ¿no? Se le adiciona otro valor. La magnitud ahora sería con respecto a tres componentes del vector, porque es con respecto a X, Y y Z. Y pues bueno, aquí nos damos cuenta que para obtener el ángulo o obtener la dirección de nuestro vector en un plano tridimensional, observen muy bien, con respecto al eje X, podemos obtener esta fórmula, el ángulo alfa, ¿no? Esto sería coseno a la menos uno de la posición con respecto, perdón, el componente en X con respecto a la magnitud, o sea, sobre A,
cuando quiero yo obtener con respecto a y, sería beta, arcoseno de a subíndice y sobre a. Y pues bueno, en este caso con respecto a z, pues es el coseno a la menos uno de a sub z sobre a. ¿Sale? Prácticamente estos ángulos, chicos, chicas, es la sombra, ¿no? Estos ángulos representan la sombra del vector que se genera en cada uno de los componentes, ¿verdad? A estos de aquí se les conoce como octantes, ¿sale? Aquí nos damos cuenta que ya no solo son cuatro, ya no son cuadrantes, sino que ahora son octantes, ¿ok? Entonces, pues aquí se representa en el primer octante. Pero bueno, esto que les repito, no creo que lo lleguen a ver en su examen, simplemente pues es información pues adicional, ¿verdad? Bien, para yo poder hacer la suma de vectores, pues aquí yo tengo que aplicar el método de componentes. Por ejemplo, yo aquí tengo la suma, bueno, aquí tengo dos vectores. El vector A está representado por su componente multiplicado por su vector unitario. Y pues bueno, prácticamente el vector, bueno, el operativo suma me dice, pues bueno, cómo está representado cada uno de ellos, ¿no? El vector B, lo mismo. Y si yo quiero hacer la suma de estos vectores, ¿sale? Pues en estos casos yo tengo que sumarlos con respecto a su vector unitario. Por ejemplo, yo no puedo sumar a subíndice X de Y más B subíndice Y en J. Yo no puedo, esto está mal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, no siquiera está con respecto al mismo eje o al mismo vector unitario, ¿no? O, por ejemplo, yo no puedo sumar a subíndice Z de K más B subíndice X de Y. Esto tampoco se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque no están vectorialmente en la misma posición. Solamente tengo que sumar con respecto a su vector unitario. Entonces aquí nos dan el ejemplo. A subíndice X más B subíndice X por Y. En este caso yo hago la suma y pues bueno, me daría el resultado. Lo mismo pasa con respecto a J y lo mismo va a pasar con respecto a K, ¿no? Si en este caso, si yo tuviera tres dimensiones, pero como no los tengo y nada más trabajo en dos dimensiones, esto lo descarto, ¿vale? Solamente nos quedaríamos hasta aquí, ¿ok? Bien. Propiedades del álgebra para vectores, pues bueno, aquí nos dan la propiedad de la conmutatividad. La conmutatividad, pues bueno, prácticamente nos dice que si yo puedo hacer la suma del vector A con respecto al vector B, pues va a ser lo mismo que si yo estuviera sumando primero al vector B con el vector A, prácticamente. Eso es lo único que nos dice, ¿no? Es lo que yo les estaba mencionando yo hace ratito en la parte de arriba. No influye, pues, qué vector podamos tomar como posición inicial. Podemos tomar cualquier vector. Al final nos va a dar el mismo resultado. ¿Sale? La propiedad asociativa nos dice si yo tengo la suma de dos vectores, en este caso yo puedo asociar, ¿no? La suma de los primeros dos y finalmente yo sumarle el tercer vector. ¿Sale? Y la distributividad o distribuidad, la distribuidad solamente aplica cuando yo tengo un valor escalar. Pues en este caso, si yo tengo un valor escalar en la suma de dos vectores, pues se multiplica la cantidad escalar con respecto a quién? Pues con respecto a los dos vectores. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo súper rapidísimo. Por ejemplo, nos dice, cuatro vectores se encuentran en el plano XY. El módulo del vector A es de 20 unidades, ¿sale? Ya nos están dando la magnitud del primer vector. Y nos dice que forma un ángulo de 40 grados con respecto al eje X. Aquí está. Véanlo bien, lo voy a cambiar de tono. Este es el vector que nos están diciendo. ¿Sale? Nos está diciendo que tiene 20 unidades y tiene un ángulo de 40 grados con respecto a el eje horizontal, o sea, al eje X. Luego, nos dice que el vector B tiene una magnitud de 15 unidades. Y aquí, ojo, miren, observen muy bien. Nos dice que forma un ángulo de 30 grados
con respecto al eje Y. Yo les estaba comentando, yo les estaba diciendo a ustedes, siempre vamos a trabajar con respecto al eje horizontal. Y sí, primero vamos a trabajar con respecto al eje horizontal. Ya más adelante, ya que yo vea que ustedes lo dominan a la perfección, podemos trabajar con respecto a este ángulo, ¿sale? Pero por mientras, vamos a trabajarlo sí o sí con respecto al eje X, ¿sale? Si aquí nos está diciendo que es con respecto a 30 grados, pues lo único que yo tengo que observar, o bueno, más bien recordar, era nuestro transportador, ¿verdad? Recordemos que nuestro transportador también lo podemos representar en nuestro plano cartesiano. Esto equivale a 0, esto equivale a 90, esto equivale a 180 y esto equivale a 270. Entonces, si yo hago la suma, 270 más 30, en este caso me dan 300 grados, ¿verdad? Y pues bueno, nos damos cuenta que para llegar a 360, que es la vuelta completa, lo único que tengo que hacer es restar 360 menos 300, pues nos daría el ángulo con respecto a quién, pues con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ángulo con respecto al eje X es de 60 grados, ¿ok? De 60 grados. O también lo podemos dejar al ángulo total, ¿no? Suponiendo que está dando la vuelta completa, pues también le podemos decir que es de 300 grados, ¿ok? Vamos a dejarlo con respecto a 300 grados, ya más adelante les explicaré por qué, pero vamos a dejarlo que esto es equivalente a 300 grados, ¿ok? Bien, esto suponiendo que dio la vuelta completa, ¿vale? Bueno, aquí, vamos a, sí, para que no se confundan, porque si lo dejo así, está mal. Aquí lo vamos a dejar a 60 grados. Y si, por ejemplo, dio la vuelta completa, empezaría desde aquí, sale y llegaría hasta acá, ¿no? Hasta aquí sí serían los 300 grados. ¿Ok? Bien. Finalmente me dice que el vector C tiene 10 unidades de módulo, o sea, en este caso, esto es equivalente a 10 unidades. Aquí me faltó, eran 15 unidades. ¿Ok? Y tiene un triángulo rectángulo de catetos 4 y 3 que se forman bajo este vector, tal como se indica en la figura. También nos dice que un vector D va a partir del origen y termina en el punto -6,7. Escriba cada vector en términos de sus componentes canónicas, obvio, el módulo del vector D y por último el vector resultante. En este caso, el vector resultante, ¿qué significa? Pues la sumatoria de estos dos vectores. ¿Ok? Bien, ahorita les voy a dar 10 minutos para que ustedes encuentren las componentes con respecto al vector A, ¿sale? Con respecto al vector A. Entonces, en este caso, ¿quién sería A de X y quién sería A de Y? ¿Para qué? Para que yo pueda definir vectorialmente a mi vector A. Recuerden que el vector A es igual a A de X por Y más A de Y en J, ¿ok? Eso es lo que se refiere con la representación del vector con respecto a sus componentes canónicas, ¿sale? Entonces encuentren a A, encuentren a, ahorita nada más encuentren a, porque ahorita los otros cuatro los voy a tener que explicar. Pero ya con respecto a la información que les acabo de dar, ustedes ya pueden encontrar a, ¿sale? Entonces tienen 10 minutos para que encuentren las componentes y pues ya me van diciendo, ¿vale? Voy a ponerle tantita pausa a la grabación para que no se vayan a comer los 10 minutos. Entonces, lo voy a poner. Bien, chicas, ¿cómo les fue? ¿Sí lo pudieron obtener? ¿Sí pudieron obtener los módulos del vector A? Los módulos, los componentes del vector A. ¿Sí me escuchó? Hola, hola.
Sí. ¿Sí te quedó? ¿Quién dijo que sí? A ver. Bueno, es que Aquí. no sé si está bien. Ah, no te preocupes, aquí para eso estamos. ¿Cuánto te queda en el primer componente? Ah, 15.32. 15.32, ¿ok? ¿Y en el otro componente? Mm, Era de X y Y, ¿verdad? Exacto, Ah, 12.84. 12.84. En este caso con respecto a J. Vamos a ver si nos quedó. ¿Sale? Mira, ahí está. Muy bien. ¿Quién fue? Vianey, ¿verdad? Sí, Ok, Vianey, muchas felicidades. Mira, ahí está. Aquí está el resultado. 15.3 y 12.9. ¿Lo hiciste por este método o utilizaste otro? por ese. Por ese. Excelente. Muy bien, muchas felicidades. ¿Sale? Entonces, en este caso, este sería el resultado, 15.3. Aquí hicieron la aproximación, ¿sale? Aquí de 12.8, pues pasaron a 12.9. Entonces sería 12.9. Entonces, la representación de 15.3 más 12.9, ¿sale? Aquí vamos con el segundo vector, que a lo mejor pues sí llega a costar un poquito de trabajo. Aquí, por ejemplo, observen muy bien. Nos están pidiendo el vector B. Nos damos cuenta que se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Nosotros vamos a hacerlo con respecto al eje X. ¿Ok? Y ahorita les explico cómo pueden obtenerlo con respecto al eje Y. ¿Ok? Con respecto al eje X, no, habíamos comentado que da un ángulo negativo, ¿verdad? Era un ángulo de menos 60 grados con respecto al eje X. O podemos dar la vuelta completa de 300 grados, ¿no? Cualquiera de los dos resultados es correcto. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar la definición como aparece en el primer inciso, con respecto a coseno y con respecto a seno. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí la representación sería con respecto al eje X, con respecto al eje X, perdón, sería coseno. Recuerden que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa era 15, ¿verdad? O con el ángulo negativo de 60, ¿ok? Entonces esto nos daría como resultado 7.5 y con respecto al eje Y, pues nos daría 12.9. Entonces aquí tendríamos como resultado nuestro vector de 7.5 y menos 12.9. Ustedes de tarea, van a obtener los cálculos con respecto a las fórmulas de arriba, ¿verdad? En este caso tendríamos BY sería igual a la magnitud de B por el coseno de teta, ya sea menos 60 o 300, cualquiera de los dos, y para obtener a BX, perdón, aquí sería BX y al revés BY, disculpen. Bx es igual a B y By sería igual a la magnitud de B por el seno de teta. ¿Ok? Entonces, les repito, les tendría que salir exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien, apúntenle, tómenle captura. Ahora vamos con respecto a el vector C. ¿Ok? Aquí nos damos cuenta eh, que nos dan los valores de los catetos, ¿no? O prácticamente nos están dando, pues sí, los valores de los catetos, ¿ok? Entonces, con respecto a los valores de los catetos, no quiere decir que esto sea el valor del componente, no. Nada más lo único que nos están descifrando, o bueno, lo que nos están dando a entender, es que con respecto a estos catetos, yo puedo obtener el ángulo. Y con respecto al ángulo, ahora sí yo puedo obtener el valor de los componentes, ¿sale? ¿Es necesario conocer el valor de teta o el valor de la expresión? Pues no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente lo único que tengo que hacer es un despeje.
El coseno de teta es equivalente al componente de c en x sobre la magnitud. Nos habían dado el valor de la magnitud, creo, ¿no? En este caso nos habían dado 3 quintos, ¿no? Nos valía 5, creo. Entonces, en este caso, el componente, pues sería igual a menos 6. Con respecto al componente y, sería cy, ¿no? Sobre la magnitud, ¿no? Entonces, esto nos daría, pues, seno equivalente a 4 quintos, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues bueno, al momento de yo resolver este triángulo rectángulo, recuerden que el triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. Este es igual a c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Si yo aquí tengo 3 y tengo 4, pues por ende c me va a valer 5, ¿verdad? ¿No? O dicho de otra forma, c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Esto sería 9 más 16 nos da 25, y pues por ende c es igual a 5, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, por eso. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, podemos obtener al coseno. El coseno de teta nos da 3 quintos, el seno nos da 4 quintos, y ahora sí, yo ya puedo representar, ¿verdad? En este caso, la magnitud de c, ¿cuánto nos había dado la magnitud de c? No es 5, la magnitud de c es 10, ¿no? Entonces aquí yo lo único que hago es sustituir. Lo voy a reescribir aquí porque aquí es como que se lo brincó, ¿no? Entonces en este caso es 10 por el coseno de teta, que es 3 quintos. Entonces esto nos daría 30 quintos, nos da el valor de 6. Y con respecto al seno es 10 por 4 quintos, o sea, 40 entre 5, pues nos da 8, ¿no? Pero aquí, mucho ojo, porque si ustedes se dan cuenta, el vector C está representado en el segundo cuadrante. ¿Qué nos dice el segundo cuadrante? Bueno, el segundo cuadrante nos dice que todos los valores de X van a ser negativos y los valores de Y van a ser positivos. No se vayan con la finta, porque si yo le pongo 6,8, en este caso yo estoy representando mal al vector, ¿sale? Aquí yo sé que su posición o su posición era yo. Su sentido está con respecto al segundo cuadrante. Entonces, esta expresión sería equivalente a menos 6. ¿Sale? Bien, entonces nos quedaría menos 6 por i más 8 en j. ¿Ok? Hasta el momento, ¿dudas, preguntas? No, ninguna. Ok, No. muy bien. Pues en estos casos ya tenemos el vector C. Vamos con el vector D. Con respecto al vector D, nos estaba diciendo, voy a borrar aquí, nos estaba diciendo que se encontraba en el punto menos 6, menos 7. O sea, prácticamente nos está diciendo el punto final y nos dice que parte desde el origen. Entonces aquí está la representación. Entonces en automático yo ya sé quién sería nuestro vector, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están dando el punto, ¿no? El punto inicial, el punto final, y nos están dando los componentes hacia dónde recorre nuestro vector. Lo que nos dice es que recorre 6 posiciones en X hacia la izquierda y 7 posiciones de Y hacia abajo. Entonces, nuestro vector estaría representado como menos 6, menos 7. ¿Sale? Aquí vemos la representación canónica. ¿Por qué? Porque se está multiplicando por su vector posición. O sea, con respecto a J. No sé si ustedes recuerdan, hace 8 días yo les había comentado que también un vector yo lo puedo representar de esta forma, con un corchete y poniéndole pues el punto, ¿verdad? En este caso, el punto final y el punto inicial, ¿no? Menos 6, menos 7. Esto no quiere decir, perdón, no quiere decir que sea exactamente esto a esto, que es entre paréntesis menos 6, menos 7. ¿Por qué? Porque esta es la representación de un punto. A pesar de que tenemos los mismos valores, no es lo mismo. Esto es un punto y esto es un vector. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí afortunadamente nos dice que parte del origen. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera partido del origen? Si, por ejemplo, parte desde otro punto.
suponiendo que el vector, vamos a llamar a otro vector, ¿les parece? Vamos a llamar al vector E, ¿sale? El vector E nos dice que se encuentra su punto inicial, ¿no? Su punto inicial en el -2,0 y su punto final llegaría al 3,8, por ejemplo. En estos casos, si se dan cuenta, este es un vector que está representado por un punto inicial y por un punto final. Entonces, si yo recuerdo, lo que me comentan es que yo tengo que sacar la diferencia y por ende, con esto obtendría la forma canónica del vector, ¿no? En este caso. En estos casos sería la diferencia con respecto al eje X, sería 3 menos -2, esto con respecto a Y, más, en este caso el punto final es 8 menos 0, ¿no? Con respecto a J. Entonces aquí nos damos cuenta que la representación sería 5 en Y más 8 en J. Y ya nos dimos cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? En este caso aquí sería en 5,8 nuestro vector. ¿Ya se dieron cuenta? No es lo mismo, ¿sale? Aquí está la representación del vector con respecto a dos puntos y el vector representado en su forma, pues bueno, en este caso en su forma de corchete, ¿no? En su forma canónica, ¿ok? Aquí, bueno, nada más para hacer el ejemplo más claro, ¿no? De cuando no necesariamente es el mismo valor, ¿no? Ok. Ahora, lo que nos piden, ¿qué es? Pues bueno, lo que nos piden es el vector resultante. Pues afortunadamente ya hicimos la parte más difícil que fue encontrar los componentes. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la sumatoria de vectores? Que yo tengo que sumar componente con respecto a quién? Pues con respecto a su vector posición, ¿verdad? O sea, en este caso, con respecto a su vector posición, aquí nos están dando la representación de cada uno de los vectores. El vector A es 15,3 en I más 12,9 en J. B es 7,5 en I menos 12,9 en J, C es -6 más 8 en J, -6 en I más 8 en J, y así, ¿no? Aquí nos damos cuenta que estamos reagrupando con respecto al vector unitario, en este caso con respecto a I, entonces sería 15,3 más 7,5 -6. Aquí nos damos cuenta que pues esto nos quedaría 10,8 en I. Y si sumamos 12,9, aquí se cancelan estos términos, 12,9 y 12,9 se cancelan, y pues bueno, finalmente nos quedaría 8 menos 7, ¿no? 8 menos 7 nos da 1, entonces prácticamente la resultante sería equivalente a 10,8 en I más 1 en J, ¿no? O representándolo en su forma geométrica, pues nos quedaría 10,8,1, ¿vale? Finalmente, el módulo del vector nosotros lo podemos determinar por la fórmula de la magnitud, ¿verdad? Módulo magnitud. Recuerden que es la raíz cuadrada de 10,8 elevado al cuadrado, o sea, la componente en X elevado al cuadrado, más la componente en Y elevado al cuadrado, en este caso más 1. Esto nos daría como resultado 10,8, ¿sale? Aquí, ¿por qué? Porque pues realmente se cancela este, ¿no? Pues nos sigue dando uno, ¿no? Entonces nos daría 10,8. Y por ende, el ángulo de inclinación con respecto al eje X, recuerden, es la tangente a la -1 o el arco tangente de la componente en Y, que en este caso es 1, dividido entre la componente en X, que es 10,8. Y esto nos va a ser equivalente a 5,3 grados. ¿Ok? Y esta sería la respuesta final, ¿sale? Vamos a ver la representación, ¿les parece? De vectorialmente hablando de esta expresión. Vamos a hacerlo de una vez para que nos quede un poquito más claro, porque de aquí pues va su primera tarea, ¿verdad? Ok, vamos a representar al vector
¿no? Con respecto al punto, no, al punto no. Al punto inicial, punto final, no, al punto. En este caso, el primer término sería 15.3, 12.9, 15.3, 12.9, no, mm, 15.3, 12.9, ¿por qué? Mm, ok, aquí tenemos el primero. Ah, mm, pues, ¿por qué no me deja ponerle punto decimal? Objeto, puntuación. Punto nueve. Ahí está, este sería el vector A. Bueno, ese sería el primer punto. Luego tendríamos 7.5, 7.5, menos 12.9. Ok, aquí tendríamos al vector B, ahí está. Luego tendríamos al vector C, que es menos 6,8, menos 6,8. Ush, menos 6,8. Ahí está. Ese sería el primer vector. Y por último tenemos menos 6, menos 7, ¿no? Menos 6, menos 7. Esos son los puntos, ¿sale? Aquí vamos a trazar los vectores. ¿Vale? Vamos a trazar al primer vector. Nos dice que parte del origen. Está. ¿Ok? Luego tenemos al vector B, también parte del origen. El vector C, parte del origen. Ahí está. Y el vector B. ¿Sale? Esta es la representación. ¿Ya se dieron cuenta? Es exactamente la misma que tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí no aparece el vector D, pero ahí está el vector D, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero obtener el ángulo, pues en este caso sería con respecto al vector, este, al vector, chinga, con respecto a la horizontal, ¿sale? O sea, vamos a llamar otro punto aquí. Está con respecto a la horizontal, ¿vale? Entonces aquí el ángulo sería este de aquí, este de aquí y este de acá. No. Mm, Esto sería así, así, así. Ahí está.
¿Ok? Este sería el ángulo. ¿Ya se dieron cuenta? Uy, este sería de 40.14. ¿Ok? El primer ángulo. Luego, me dice que aquí este es con respecto al ángulo B, ¿no? Pero vamos a dejarlo con respecto al eje X. Entonces este sería así, sería así, y sería así. Ahí está. Y miren, observen muy bien, ¿no? El ángulo sería de 300 grados. 300, bueno, 300.17 nos arroja 300.17 porque tenemos puntos decimales, ¿no? Pero es la aproximación. Si yo lo corrijo aquí, le puedo poner yo aquí 15, le puedo poner aquí yo 14, ya me daría un valor entero, creo. Ah, no, sí se mueve. No, olvídalo. Sería 15.3 y 13.9. 15.3 y 13.9. Vamos a dejarlo así, 13.9. ¿Sale? Ahí está. 15.3 y 12.9. Entonces, en este caso el ángulo sería de 42, ¿no? 42. Ah, chis, ¿por qué no era 42? Este. Ah, perdón, 12.9. Era 12.9. 12.9. No, 12.9. Ahí está, ¿no? 40.14. Pues aquí nos damos cuenta que este es de 300 grados. ¿Puedo yo hacer la conversión a que sea con respecto al eje X? Sí, lo puedo hacer sin problema. Ahí está. Es equivalente a 59.83. Si la aproximamos, pues serían los 60 grados. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Puedo representar yo al ángulo con respecto al eje? Sí, lo puedo representar también. ¿Sale? Suponiendo que está por aquí. Aquí tengo que ponerle un punto porque pues realmente el eje no está sobre ningún punto. Entonces para yo obtenerlo tengo que hacer esto, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que ser así. No. Aquí por ejemplo sería este con este y este. No. Sería este con este y no. Ah, ¿cómo lo pondría? Este con este y este. ¿No? Este no nos daban el ángulo. No pasa nada. Está. Y puedo poner entre 0 y 180. Nos dan el valor del ángulo. Ahí está. Este es equivalente a 53.13. Recuerden que del vector C no hubo necesidad de encontrarlo, pero si nosotros lo queremos obtener el ángulo, este sería 53.13. ¿Ok? Y por último, pues el vector D, ¿no? Con respecto también a el origen, ¿no? Con respecto al eje X, perdón. Entonces, en estos casos, lo mismo. Este es con este, no. Sería este con este y este. Ahí está. En este caso, este ángulo sería de 49 grados, ¿no? Y esto con respecto al eje X, ¿ok? Creo que aquí tampoco hubo necesidad porque realmente nos dieron los valores en automático, ¿no? Y aquí están, chicos. Esta es la representación de los vectores, ¿ok? En su forma gráfica, ¿ok? Digo, yo lo estoy haciendo aquí porque, pues bueno, no puedo yo dibujarlos porque la verdad tengo pulso de maraquero y pues luego sí se ven los dibujos muy feos, ¿no? Entonces, al menos en GeoGebra, pues se ven un poquito más decentes, ¿no? Entonces, aquí en estos casos, estos serían los ángulos. Ahora, ¿puedo yo obtener la resultante? Pues sí, puedo obtener yo la resultante, ¿no? La resultante sería R, ¿no? R sería igual a los vectores, en este caso sería U más B más W más A. Ahí está, mira. Esa sería la resultante. Esta de aquí, ¿sale? Que era lo que nos había dado. 10.8,1. Y sí, miren, si se dan cuenta,
Aquí está, miren. Está sobre el eje del vertical en uno y con respecto al eje X está en 10.8. Miren, aquí está, en 10.8. Vamos a trazar el vector, ¿les parece? Vamos a trazar el vector. Aquí está, este sería el vector resultante, lo llama B. Vamos a cambiarle el tono para que se distinga de los demás. Aquí le vamos a llamar R. Ahí está, ese sería el vector resultante. No, no, no. De la suma de todos los vectores. ¿Sale? Este sería la resultante. Y nos dice que el ángulo es de 5.3 grados, ¿no? Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí nos quedaría F, nos quedaría este y nos quedaría este. Y ahí está, chicas. Para que vean que no les miento. Entonces, ahí está. Este es el ángulo. Está tan chiquito que miren, o sea, lo tengo que poner aquí. ¿Sale? Ahí está. 5.3 nos da 5.29. ¿Ok? Y esta es la representación gráfica de mis vectores. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con respecto a vectores? ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, yo puedo representar puedo hacer la suma representación gráfica. Miren, miren, les voy a enseñar. Esto lo vamos a copiar, este lo vamos a copiar, por ejemplo. Mm, Deja moverlo, porque no me deja moverlo. Eh, por ejemplo, es que no me deja moverlo. Ahora está cargando tantito. Voy a hacer el método gráfico para que ustedes observen que al momento de unir yo los vectores, vamos a retornar a este valor, a el valor R. ¿Ok? Este de aquí. ¿Ok? Nada más que cargue, porque no carga. A ver, déjenme lo guardo, no, no me lo voy a borrar. Física, MMS. Ah, está. No, no es un objeto fijo. Que de verdad quiero moverlo, pero no me deja. Mm, A ver, déjenme ver si puedo sacar otro vector. Mm, A ver, vamos a ver si me deja mover el segmento. No, no, es que lo tengo que mover.
No me deja. Está dejando. No sé por qué no me deja moverlo. A ver, déjenme ver con el vector A. Es U, luego V. Ah, es que V no me aparece. Ah, V, ¿por qué no me aparece V? Ah, porque si este lo puedo duplicar. Déjame ver si lo duplico. No, no me deja moverlo. No sé por qué. Mm, ah, Bueno, no sé por qué no me deja moverlo, chicas, pero bueno, el chiste es que si yo junto o uno los cuatro vectores, bueno, los tres vectores restantes con respecto al vector A, nos va a retornar aquí, a R, ¿sale? Entonces, lo voy a dibujar, a ver si me deja dibujarlo. Entonces, aquí en este caso, este vector B, suponiendo pasa por aquí, ¿no? Pasa por aquí, ush, ¿no? Este sería el vector B, ¿no? Luego tenemos al vector D, bueno, perdón, al vector C, sería así, el vector B, por ejemplo, aquí estaría el vector B. Luego tendríamos al vector C, este que está aquí arriba. Nos damos cuenta que, miren, no pierde la propiedad y finalmente llegaría al vector D, miren, ahí está. Y esa sería la resultante, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, si yo aplico la propiedad, ¿no? En este caso gráfica o el método gráfico, nos damos cuenta que sí, que la resultante pues sería esta de aquí, ¿sale? Entonces, esta sería como el vector B, ¿sale? Este sería el vector B o que las. ¿Sale? Este sería el vector B, este sería el vector C,
Y finalmente este sería el vector D, ¿sale? Sin perder las propiedades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ok, aquí yo puedo poner la flecha, aquí puedo poner yo la flecha y pues hasta aquí caería la flecha, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Porque de aquí va la tarea. ¿Dudas, preguntas? Bueno, tomar eso como que no tienen dudas. ¿Ok? Bien. Vamos a poner ejercicios de tarea, ejercicios de práctica. ¿Se va a utilizar Este, GeoGebra? si lo pueden utilizar, sí, háganlo. O sea, para la ¿Sale? tarea las cosas tienen que ser con GeoGebra. Si lo saben usar, sí. Si no, lo hacen de forma tradicional. Agarran su reglita, hacen su plano cartesiano y demás. Pero si saben utilizar GeoGebra, lo pueden hacer en GeoGebra. Gracias. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, el ejercicio que ustedes van a resolver de tarea, se los pondré porque no tengo ahora pizarrón. Se los voy a poner aquí en el problema, ¿sale? En este caso, ustedes tienen el vector A. El vector A tiene un valor de 20 unidades y tiene un ángulo de -15 grados, ¿sale? Con respecto a X, ¿ok? Con respecto al eje X. Con respecto al eje X, ¿ok? Luego tienen el... ¿Por qué? ¿Qué tal? Ay, Dios mío. No sé por qué hace esto, pero bueno. Oh, como que me está fallando un poco la... No sé si es la aplicación o qué onda. O sea, los escribo mejor por el texto de aquí de... Ahí está. Entonces tienen el vector A. Habíamos dicho que vale 20 unidades. Con respecto, el ángulo sería de 15 grados. Con respecto al eje X. El vector B sería eh, con el punto inicial, vamos a llamarlo así, de X1. Bueno, en este caso vamos a llamarle así punto I. El vector B se encuentra en el punto inicial en el -3,5 y su punto final estaría en el 6,10. ¿Sale? El vector C, en este caso, estaría a 10 unidades con respecto al eje de 30 grados al eje Y. El vector D, mm, el vector D, eso los voy a dejar fácil, ¿sale? Sería 3i menos 5j, ¿sale? Ya ya no tendrían que, ¿sale? Y pues bueno, tienen que obtener la resultante, ¿sale? De este inciso, ustedes van a obtener la resultante y el ángulo de la resultante, ¿ok? Del inciso B van a obtener el ángulo del vector B y el ángulo, bueno, en este caso sería el ángulo del vector B, del vector C y del vector D, ¿sale? Entonces, en este caso,
son los ángulos. Y finalmente conocer, bueno, pues como ya van a obtener la resultante, en este caso, pues hacer la gráfica, ¿verdad? Pueden utilizar GeoGebra, y si no saben utilizar GeoGebra, pues como les acabo de mencionar, ¿sale? Agarran su reglita, ¿no? Trazan su plano cartesiano, hacen la representación del vector y posteriormente obtienen la resultante, ¿sale? Van a hacer la gráfica, van a graficar cada vector y en el inciso C van a demostrar por el método gráfico, ¿sale? Por el método gráfico de que sea R, ¿sale? De que sea la resultante. O sea, el recorrido de los cuatro vectores me tiene que dar la resultante. Si ustedes lo demuestran y les queda fuera del punto o no o no se encuentra en la resultante, pues hay algún dato que quedó mal, ¿sale? Entonces, este es el ejercicio que ustedes van a tener de práctica, que obviamente se los voy a subir, pero pues sea ser sereno, ¿no? Apúntenlo de una vez. Y pues bueno, con esto creo que ya estaríamos terminando vectores, ¿ok? Con esto estaríamos terminando vectores, ahora sí para pasar de lleno al tema de movimiento, ¿ok? Mm, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas con la tarea? ¿Dudas, preguntas con los ejercicios? No. ¿No? Bueno, está bien. Si no tienen dudas, no tienen preguntas, de mi parte ha sido todo, chicas. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Ok, no se les olvide ahora sí que su tabla periódica. Y mañana creo que vemos álgebra, me parece, ¿no? Mañana vemos álgebra. Entonces, de igual manera, traigan pues, todos sus apuntes, ¿ok? Entonces deje nada más grabo, ya grabé la sesión, la grabo de una vez.